Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales, con Dolly Martín. Las autoridades nos han dado listas de cosas que no debemos hacer durante esta pandemia para evitar ser contaminados con COVID-19. Lo que no han hecho es dar una lista de cosas que sí debemos y podemos estar haciendo. Vamos a estar hablando hoy con el pastor Juan Carlos Heredia acerca de las cosas que debemos estar haciendo durante esta pandemia. Soy Dolly Martín, gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Y le quiero recordar que el programa estamos en vivo a las 11 de la mañana, pero repetido el programa a las 10 de la noche y el fin de semana. Si usted está escuchando la repetición, manténgase en sintonía. Vamos a dar el número de la iglesia donde usted puede llamar y ponerse en contacto con el pastor Juan Carlos Heredia. Pero ahorita, en una media hora, vamos a tomar sus preguntas. Si usted quiere hacerle una pregunta al pastor, nos puede llamar al 713-520-7900. Pastor Juan Carlos Heredia, bienvenido. Gracias por acompañarme. No, el placer es todo mío. Muchísimas gracias por la invitación. Cuéntenos un poquito acerca de lo que está, lo primero que siempre queremos saber es qué está pasando en su área, allá en Sugar Creek, en su iglesia, cómo ha sido ustedes han sido afectados y qué están haciendo para sobrellevar esta pandemia. Pues muchas gracias por la pregunta y gracias por la oportunidad de poder platicar con su radio audiencia acerca de lo que está pasando. Y quisiera nada más comenzar diciendo que estamos orando por su radio audiencia. Sabemos que muchos han sido muy afectados por la situación que han estado pasando y están llenos de temor y ansiedad y preocupación, y parte de mi propósito en lo que estamos compartiendo en esta hora es poder de alguna manera ayudar con ello. Así que para toda su radio audiencia, sepa que nuestras oraciones están con ellos. En cuanto a nuestra iglesia, pues como todas las demás iglesias, yo creo hemos sido retados a hacer algo diferente. Hace ya creo que vamos ya para 6 semanas que no hemos podido tener un servicio en vivo. Comenzamos desde el principio a transmitir nuestros servicios y todo lo que teníamos por internet. Y en realidad aunque nosotros ya lo estábamos haciendo, creo que ninguna iglesia estaba completamente preparada para la situación que estamos viviendo y las congregaciones también saber cómo responder y cómo estar conectados. Uh-huh. Y prácticamente pues todo lo que en este momento estamos haciendo, lo estamos haciendo en línea, y hemos estado pensando acerca de cómo seguir ministrando a nuestra iglesia. Pero también una segunda cosa que hemos pensado es la manera como podemos aprovechar esta situación para ministrar a gente que en este momento de alguna manera están un poco más abiertos a las cosas de Dios. Sin duda alguna que la situación del COVID-19 ha traído muchas cosas negativas, pero si hay algo positivo es el hecho de que un virus, pequeño virus, fue capaz de ayudarnos a entender que las cosas más importantes no son las que valoramos en nuestra sociedad, y no es tanto el dinero, no es las cosas materiales, no son otras cosas que nosotros ponemos en el peldaño. Empezamos a ver que en realidad cosas como una relación personal con Dios por medio de su Hijo Jesús es lo único que puede sostenernos con fortaleza en medio de estas situaciones. Uh-huh. Ya, es algo que estábamos hablando fuera del aire, que para los que han estado por años y años y años sirviendo al Señor, esto fue al principio algo que hago, pero ha servido como
sabático, ¿no es cierto? Algo así, un sabático para Sí, ayudar a todos, pero especialmente a líderes como pastores, para ayudarles a respirar y a recibir, recibir al ánimo, aliento, no sé, no sé si quiere compartir. No sé qué pasó, pero hay sí, repetición. Ok, sí. sigue. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Eh, ok. A ver, Ah, perdón. sí, Esto es parte de la de la tecnología. tecnología y lo que ahora tenemos que ¿Sabe qué? afrontar. Voy a hacer algo, voy a hablar un poquito, voy a cortar y voy a volver a llamar, a ver si eso ayuda porque estábamos muy bien, pero algo pasó. Estamos con Pastor Juan Carlos Heredia. Ahora sí, a ver si me escucha. Sí, Ok, ahora sí, sí. Ok, definitivamente. adelante, seguimos bien. No, y estos son los gajes del oficio que todos hemos estado aprendiendo ahorita, transmitiendo y utilizando esta tecnología, pero gracias a Dios por esta tecnología Ujú, que podemos utilizarlo. Pero sí, por un lado, creo que esto nos ha dado una pausa a ujú, todos de poder, yo creo que la mayoría de nosotros nos quejamos de que no tenemos tiempo para las cosas importantes, no solo los que estamos en el ministerio, yo creo que todas las ujú, personas en la vida cotidiana que tenemos, sobre todo aquí en Estados Unidos, que ujú, batallamos con cosas como el tráfico y batallamos con actividades ujú, y muchas cosas que tenemos que estar yendo de un lado a otro y decimos, wow, necesito vacaciones, necesito un tiempo para descansar y todo. Pues en ese aspecto Dios ha provisto de ujú, una situación como esta. Y también otro positivo es que nos lo ha permitido hacer como familia, ujú, porque muchas veces podemos tener una pausa, pero no toda nuestra familia. ujú, Y ahora es reaprender ujú, cómo llevar a esas relaciones familiares y eso es parte de lo que he estado viendo también, que hay una necesidad porque ha causado tensión entre las ujú, familias. ujú. Pero sí, ha habido muchas bendiciones a pesar de lo malo Amén. de esta situación. Amén. Muy bien, pues en su iglesia creo que usted me dijo un par de personas han sido afectados, ¿no? Sí, tenemos por lo menos dos que yo sepa de casos confirmados de personas que tienen el coronavirus. Ujú, Gracias a Dios uno de ellos ya salió de la situación, estuvo hospitalizado y ya ha podido salir. Pero hay otra persona que acaba de ser diagnosticada la semana pasada y estamos orando por esa persona. Gracias a Dios los síntomas hasta este momento no le ha pegado tan fuerte qué como bueno. hemos leído que a otras personas le ha pasado y estamos orando por su recuperación. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Bueno, estamos, gracias a Dios también estamos ya viendo, yo creo que hoy van a estar anunciando el gobernador y el presidente nuevas sanciones o dar libertad, ¿Medidas? especialmente, ya, Ujú. nuevas. Entonces, eso vamos a estar pendiente de eso y anunciándolo aquí en Radio Amistad, que no, todavía no ha salido. Pero, mientras tanto, hay cosas que podemos seguir haciendo, ¿no es cierto? No, espero que todo no vuelva a la normalidad, que haya una nueva normalidad en nuestras vidas a raíz Sí, de esto. Adelante, pastor. sin duda alguna, esto va a cambiar la dinámica en Ujú, el futuro ujú, y va a cambiar la dinámica de cómo funciona la iglesia. Yo creo que la iglesia no va a funcionar de la misma manera como lo habíamos estado haciendo hasta este momento. ujú, Y Dios nos ha forzado a tener que pensar fuera de la caja, a ujú, depender de Él, a hacer cosas que están fuera de nuestra zona de confort. ujú, Y eso creo que es bueno. Sucedió en el primer siglo con la iglesia primitiva, cuando Jesús había dejado su, su mandato de que fueran de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y resulta que los cristianos se quedaron en Jerusalén muy cómodos. mm, Y a raíz del martirio de Esteban, los cristianos son forzados a tener que ujú, salir y con ello se va propagando el Evangelio. ujú, Dios puede utilizar cosas malas para cosas buenas, no ujú, porque Él manda lo malo, sino porque lo malo es las repercusiones del pecado mm, que todos nosotros contribuimos en un mundo caído como este. mm,
Pero lo primero que quisiera hacer antes de entrar al par de cosas que yo creo que nosotros todos, sobre todo como seguidores de Jesús, necesitamos estar enfocados, quiero hablar un poquito acerca de la preocupación, Mm, porque creo que es tan natural que sea que una persona haya estado siguiendo a Jesús desde hace muchos años o poco tiempo, es natural, creo que es instinto humano que todos nosotros nos llenamos de preocupación, nos llenamos de ansiedad mm, por la situación que está pasando. No solo por cuestión de la salud, que es el temor de ser infectados con el coronavirus, sino que también las repercusiones económicas. Muchas personas han perdido su trabajo y ahorita están batallando con cómo poder solventar ujú, sus finanzas. ujú, Otras personas también están batallando con la ansiedad de estar dentro de la casa ujú, y regresar a la normalidad, la escuela, al trabajo, a todas las demás situaciones. Entonces hay muchos factores que este coronavirus ha expuesto y nos ha llenado a todos de preocupación y ansiedad. Y lo primero que quisiera decir es esto, que la preocupación nunca es una solución. La preocupación nunca es una solución. Y estaba viendo un estudio que hicieron acerca de esto, donde cada vez que nosotros nos preocupamos, ahorita es esta situación de la pandemia, pero en el futuro va a ser otras cosas. Siempre hay situaciones que van a traer preocupación en nuestras vidas. Ninguno de nosotros estamos exentos de eso. mm, Pero uno de los estudios que hablaban acerca de esto decía que el 85% de las cosas de las cuales nosotros nos preocupamos nunca llega a pasar. Nunca llega a pasar. Y del 15% restante, el 79% de esas cosas son cosas que a la larga nos damos cuenta que sí podemos nosotros mm, manejar o podemos resolver. Lo cual significa que el 97% de las cosas que nos preocupamos son cosas que nunca llegan a pasar. mm, Y esa es la realidad. Nos preocupamos por cosas, nos llenamos de ansiedad y la preocupación se convierte en un mayor problema que aquello que nosotros estamos temiendo. mm, Entonces, la preocupación nunca va a ser una solución para nuestras vidas. mm, Y esto no es, obviamente, una opinión personal. Esto viene directamente de Jesús. ujú, En el Sermón del Monte, que es obviamente el sermón más famoso, ujú, el mejor sermón, el sermón modelo para todos los que predicamos y compartimos la palabra, en una parte del Sermón del Monte, Jesús habla precisamente acerca de la preocupación y la ansiedad, porque ujú, sabe que esto es algo con el cual como humanos batallamos. Y él dice en el versículo 20, el capítulo 6, versículo 27 y 28, él dice, lanza primero un par de preguntas retóricas. En otras palabras, preguntas de las cuales la respuesta uno ya lo sabe de antemano. Dice en el versículo 27, ¿quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? ujú, En otras palabras, ¿cuándo la preocupación ha podido extender la vida de una persona? ujú, Y la respuesta es nunca. ujú, La preocupación no hace eso. Y luego su segunda pregunta es, ¿y por la ropa? ¿Por qué se preocupa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. En otras palabras, ¿cuándo fue la última vez que la preocupación no resolvió un problema? Y ninguno de nosotros podemos decir que la preocupación ha resuelto un problema. Al contrario, la preocupación crea problemas, crea físicamente, ¿Mm? emocionalmente, espiritualmente, en todo sentido, la preocupación causa problemas, más y no, Definitivo. no resuelva ninguna. No. ¿Y cuántas veces por estar abrumados con la ansiedad y la preocupación, resulta que nosotros lastimamos a la gente que está a nuestro Ujú, alrededor, en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, porque estamos preocupados, porque estamos ujú, estresados, porque estamos ansiosos, decimos cosas que no debemos de decir, hacemos cosas que mm, no debemos hacer, actuamos de diferentes maneras. Entonces, totalmente, la preocupación nunca es una solución, la preocupación al contrario, siempre va a agravar
o exacerbar nuestros problemas aún más. Mm, Y Jesús, que sabe esto, pone el dedo sobre la llaga y él hace estas preguntas, pero que nosotros de antemano lo sabemos. En medio de la preocupación es nuestra reacción natural. Y parte de lo que tenemos que hacer, como en este momento, es hacer una pausa o dar un paso hacia atrás y decir, ¿cómo me va a ayudar la preocupación a resolver esta situación? mm, Y cuando nosotros hacemos eso, entonces es mucho más fácil poder manejar la preocupación, la ansiedad o las cosas que nosotros estamos pasando. Entonces él termina diciendo esto, en el versículo 34. Después de explicar que Dios tiene cuidado de nosotros, que hasta de las aves del cielo, mm, que Él hasta viste el campo, que Dios es alguien en el cual podemos confiar, de que en realidad la preocupación es cuando no tenemos a alguien en quien apoyarnos, pero Dios que nos ama, que Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro corazón, conoce nuestras preocupaciones, Él interviene en nuestras vidas y por lo tanto podemos confiar en Él. Entonces Jesús termina esta parte resumiéndolo de esta manera. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, mm, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. mm. Fácil. Él lo ha dicho y asumiendo de que nosotros vamos a ir a Él, porque si tenemos algo que nos preocupa, ir a Él y dejar que, y tener fe. Sabe que por muchos, muchos, muchos años yo oraba acerca de cosas, pero no tenía fe en mi oración. Oraba sin fe y seguía preocupada. Y después Ujú. en Santiago, cuando me di cuenta, el que pide hay que pedir con fe. Entonces me di cuenta, pues ese ha sido mi problema. Entonces hay que buscar a Dios y con fe, sabiendo de que Él se va a encargar de la situación y descansar. Uno cuando sabe que está teniendo fe cuando está descansando. Si no está descansando es porque no está teniendo fe. No sé si quiere añadir algo más a eso. No, un excelente punto y gracias por compartir eso. Y yo creo que todos tenemos áreas donde la preocupación nos va abrumando y donde en realidad nos podemos dar cuenta que la preocupación se va convirtiendo en un afán y Ujú. nos va robando de toda esa Yeah. paz. Y es muy difícil entonces confiar en Dios, es muy difícil leer la Biblia, es muy Ujú, difícil ir a la iglesia y escuchar una predicación o ujú, escuchar una enseñanza y dejar que eso penetre y que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas, porque la preocupación es casi como un caparazón mm, que va endureciendo nuestro corazón y va impidiendo que Dios vaya haciendo su propósito. Entonces, yo creo que obviamente Jesús siendo Dios entiende perfectamente quiénes somos porque Él nos creó, entiende nuestras debilidades y Él va directamente al centro de nuestro corazón. Entonces, mi, mi motivación para cada uno de los radio oyentes es que quizás mientras estamos hablando de esto, ellos dicen, sí, pero Juan Carlos, tú no sabes lo que ahorita no tengo trabajo, ahorita perdí la oportunidad de regresar al trabajo hasta cuando regresemos a la normalidad, o estoy viviendo una situación porque soy una madre soltera y tengo hijos, o aparte tengo cuestiones médicas, o sea, hay un sinnúmero de cosas y para nada yo quiero minimizar no. la gravedad de los problemas o quiero decir, no, eso no es un gran problema. No, Dios conoce Ujú, la situación que vivimos. Pero creo que el punto del cual nosotros necesitamos agarrarnos es esto, que la preocupación nunca es una solución. mm, O sea, el sobrepreocuparnos, el estar ansiosos, nunca va a resolver lo que estamos enfrentando. Y al principio de este año leí un libro de un filósofo cristiano de la Universidad de Baylor que se llama J.P. Moreland, mm, excelente escritor, y él habla de su propia trayectoria a mm, través de la preocupación y la ansiedad. mm, Y una de las cosas que me llamó la atención que él menciona en el libro es que él dice, la ansiedad es una conducta aprendida. Y por lo mm, tanto, él hablaba en su propia vida de que él batalló con la ansiedad por años y él siendo, él como un profesor, es sumamente inteligente, un filósofo, apologista, escritor, maestro, y sin embargo estaba batallando con la ansiedad y la preocupación. ujú, Y dice que a raíz de que cuando él tenía como 6 años, su papá se enfermó de cáncer gravemente y su mamá
estaba súper preocupada y por un año, mientras que estuvieron en ese proceso y él fallece, él dice que sin que se diera cuenta, absorbió esa Mm, forma de enfrentar los problemas. Y entonces ujú, fue algo que durante su vida pasaba por momentos de gran depresión, donde ni quería levantarse de la cama, le mm, costaba mucho trabajo. Y dice él en este libro que él escribe, que cuando él llegó a esa conclusión de que la ansiedad no es algo genético, no es algo con el cual nacemos, la ansiedad es una conducta aprendida. Y por lo tanto, si es una conducta aprendida, puede ser una conducta que se puede desaprender también. ujú. Qué bueno. JP Morgan. ¿Cómo- cómo? JP Morland, Sí, yo decía Morgan, no. sí, Morland. Land. Ah, interesante. ¿Es él escribió libros o una Sí, biografía? él tiene muchos libros, él Ok. tiene muchos libros. Este es un libro que es en parte autobiografía de su Mm, proceso, pero también él habla acerca y él entra dentro de cosas que uno necesita hacer. El libro es muy bueno y pueden buscarlo. ¿Cómo? Creo que se llama, em, tengo que recordar el título, creo que era Paz en medio de la noche. Ok. Ahorita les digo. Mientras lo busca, Creo que es, sí. voy a decir a nuestros oyentes que recién nos acompañan que estamos en el programa Temas Vitales con Pastor Juan Carlos Heredia. Él es el pastor de la iglesia Sugar Creek en español. También tiene un programa aquí en Radio Amistad todos los domingos a las 5 de la tarde. Entonces, le animo a estar en sintonía y, por supuesto, puede ir a Facebook y YouTube a ver al pastor. Sugar Creek en español es la página de Facebook y de YouTube. ¿Cómo se llama ese libro? Paz. Ahorita les digo, estaba abriendo aquí mi Ah, Kindle. bueno, no está bien. Ok, se llama en inglés, Ujú. porque creo que este libro todavía no está disponible en español. Se llama Finding Quiet. Ah, ok, Finding Quiet, o encontrando la quietud ok, sería qué bueno. mi historia de cómo vencí la ansiedad y las prácticas que me trajeron la paz. Se llama Wow, fabuloso. Finding Quiet. Muy bien, esa fue la introducción, por así decirlo, de lo que el pastor Heredia quiere también compartir en cuanto a las cosas que debemos estar haciendo ahora. Y posiblemente solo falta una semana, no sabemos, o para algunos, depende. Si usted está escuchando en Nueva York, creo que no, pero, o Los Ángeles tampoco. Pero aquí en Sí. Texas, posiblemente ya en la próxima semana vamos a ver muchos cambios regresando hacia una normalidad. Aunque yo creo que las máscaras van a continuar con nosotros por un tiempo y lo demás. Pero bueno, entre tanto, le quiero también avisar que tenemos un librito aquí en Radio Amistad que este mes estamos anunciando y promoviendo y es gratis. ¿Qué haré con mi preocupación? Así se titula el librito, es del Ministerio de Radio Bible Class que producen nuestro pan diario. ¿Qué haré con mi preocupación si no lo ha solicitado? Le animo, es chiquito, es bien, unos 50 páginas, bien chiquito, pero si usted quiere leer, le gusta leer, llámenos al 713-520-7900. Antes de ir a la siguiente sección, Pastor, una amiga dice, creo que es injusto que a los inmigrantes que hace sus taxes no reciban ayuda. Ellos aportan también al país. Y es un buen comentario, no podemos hacer nada al respecto. No sé si quiere hacer comentario. Sí. Lo único que sé es que como seguidores de Jesús, y sea que nosotros pasemos por situaciones justas o injustas, al final nosotros dependemos de Dios, no del Ujú, gobierno, no del presidente, no de los que están en el poder. Las personas que están al frente pueden equivocarse o no, y esto no es un comentario político. ujú, Todos los que están en el poder pasan por situaciones de equivocaciones. Es naturaleza humana tal como con nosotros. Pero al final nuestra dependencia está en el Señor. amén. Y si una persona, obviamente ese dinero, esa ayuda es algo que requiere, Dios lo va a proveer de una u otra manera. Ujú, Entonces al final pongamos nuestra esperanza y nuestra confianza en Él. amén. Dios no tiene límites.
Dios No, puede darnos dinero de donde quiera y no necesita usar el gobierno. A veces usa el gobierno y a veces no. Muy bien, sí. gracias por ese comentario. Ahora sí, tal vez veamos una de las cosas que usted cree que nosotros debemos hacer en este tiempo del coronavirus. Ok, podemos entrar en ello y cuando necesitamos podemos Tenemos pausar. 5 minutos Pero, antes de la pausa. Ujú. ok, entonces, otra vez, solo para reafirmar el primer punto, la preocupación nunca es una solución. Entonces, si la preocupación no es una solución, ¿cuál debe de ser la reacción que tengamos hacia coronavirus o problemas matrimoniales, problemas en la familia, financieros, lo que sea? Y aquí es donde creo que nosotros necesitamos ir con el primero de estas cosas que nosotros necesitamos hacer, y es esto, que la adoración es una mejor reacción que la preocupación. Mm, La adoración es una mejor reacción que la preocupación. En otras palabras, en vez de preocuparnos, una de las cosas que nosotros necesitamos empezar a hacer es adorar a Dios. Y ahora, para nosotros esto es un poco extraño. Yo creo que para la mayoría no es algo que la adoración nos nace. Y tampoco estoy hablando de que cuando te llega el coronavirus empiezas a cantar un himno no, o cuando no puedes pagar la cuenta empiezas a entonar un canto con todas no. tus fuerzas. No, 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 no estoy diciendo nada de esto. La adoración es el de volver a poner nuestro enfoque sobre Dios, Ujú, el de ayudarnos a entender y recordar que Dios es soberano y que Él está en control de todas las cosas, que el coronavirus no tomó por desprevenido a Dios, ujú. que Dios sigue reinando en su trono y podemos confiar completamente en Él. Entonces, una de las cosas que usted decía acertadamente, hermano Dolly, acerca de una situación donde cuando estaba pasando por preocupación no había tenido esa confianza, pues parte de lo que nos muestra a cada uno de nosotros si estamos confiando o no, es esa posibilidad de adorar a Dios hasta en medio de los problemas. Ujú, Desafortunadamente, muchas veces en la iglesia hoy en día, nosotros consideramos la adoración simplemente eh, cantar las ujú, cosas que nos gustan, nuestros cantos preferidos, el estilo de música y todo, ¿no? La adoración tiene que ver con nosotros enfocarnos sobre el Señor ujú, y ayudarnos a entender de que Él al final es el centro. La adoración es como esto. No sé, para la mayoría de su audiencia, si se acordará, los jóvenes no tanto, pero cuando los celulares salieron con el GPS al principio, una de las cosas que uno tenía que hacer era recalibrar el celular porque a veces se desconectaba la señal del GPS, entonces recomendaban hacer como un 8, no sé si ustedes se mm, acuerdan, ujú, pero uno tenía que hacer ese 8 para recalibrar la conexión del GPS. Y la adoración es como eso, la adoración mm, es recalibrar nuestra mirada, nuestros pensamientos, nuestro enfoque sobre el Señor. Porque mientras más veamos la preocupación, más estamos nosotros descalibrándonos. Pero la adoración es volver a poner nuestra mirada sobre el Señor ujú, y recalibrarnos. ujú. Entonces, hay un pasaje en Hechos 16, 22 al 30, donde nos habla acerca de ello. Entonces, no sé si Ujú. regresando a la pausa lo podemos hablar o No, lo... léalo ahora y después lo hablamos. ¿Lo va a leer o no? Y si lo leo y lo voy explicando en el camino. Oh, ok, Entonces, ok. Sí, adelante. lo que puedo dar es un poco la introducción ¿Sabe al... qué? Hacemos la pausa temprano y así podemos ir directamente a la explicación, ¿ok? Entonces, ok, si quieren llamarnos, la segunda mitad del programa podemos tomar varias preguntas, así que llámenos al 713-520-7900. El número de la iglesia del pastor Juan Carlos Heredia, Sugar Creek en español, es el 281-242-2858. Ese es el número si usted quiere hacer una llamada privada. Pero si quiere llamar aquí a Radio Amistad, 713-520-7900. Y vamos a mirar el pasaje en Hechos. Hechos 16, Ok, 22 al 30. ok. Así que si tiene Biblia, busque su Biblia, Hechos 16. Sigan en sintonía aquí de Radio Amistad. Al leer el relato bíblico de la pesca milagrosa,
aprendemos 4 importantes principios. Hola, soy Carlos Azazueta. 1. Jesús siempre procura movernos de la comodidad de lo visible a los retos de lo invisible. Esto es la fe. 2. Jesús prueba nuestro potencial al romper nuestras redes para llenar nuestras barcas. 3. Jesús reserva sus promesas hasta que decidamos someternos a su liderazgo. Y 4. Jesús revela sus objetivos a aquellos que sueltan las amarras de su seguridad y confían solamente en Él. Sería bueno soltar las amarras y navegar las aguas profundas de la voluntad de Dios. Jamás será defraudado. Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de Visión para Vivir. Muy bien, seguimos con usted aquí en el programa de Temas Vitales. Gracias por acompañarnos hoy mirando las cosas que debemos hacer. Ya sabemos las cosas que no debemos hacer, pero ¿qué es lo que realmente deberíamos estar haciendo durante este tiempo del coronavirus? El pastor Juan Carlos Heredia de la iglesia Sugar Creek en español, de paso, visite Sugar Creek en español, ya sea en Facebook o en YouTube, para ver los mensajes en línea del pastor Heredia. Ya nos dijo que la adoración es una mejor reacción que la preocupación y estamos en ahora Hechos capítulo 16. Pastor Heredia, adelante. Pues aquí hay un pasaje que definitivamente ejemplifica de lo que estamos hablando. Entonces, esto sucedió durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo con su compañero que se llamaba Silas. Y resulta que él llega a una ciudad, a la ciudad de Filipos, y ahí en la ciudad de Filipos él se encuentra con una muchacha que está endemoniada. Y resulta que habían hombres que estaban lucrando por medio de ella, porque por medio de los demonios estaban utilizando a esta muchacha. A ellos no les interesaba la opresión que ella estaba recibiendo. Y cuando Pablo se encuentra a esta muchacha, él está tan insensibilizado por la manera como esta muchacha estaba siendo usada por los demonios, que saca a los demonios de esta muchacha. Y la reacción es de que estos negociantes se molestan con Pablo, forman toda una multitud que se les echa encima a Pablo y Silas, y entonces esa multitud reacciona de esta manera. Es ahí donde comienza el versículo 22. Entonces dice, la multitud se levantó a una contra ellos, contra Pablo y Silas, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Entonces, lo primero que sucede con Pablo y Silas es que los azotan, ¿no? Y luego dice esto, después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. Entonces, si no fuera suficiente con ser azotado, aparte, encarcelado. Y yo no sé, he compartido esto antes con mi congregación, pero si yo estoy en la cárcel, y quiero las oraciones, pero también quiero que llamen a Jim Adler, al martillo tejano, o alguien así que me vaya a sacar de la cárcel, ¿no? Que resuelvan mi situación. Sin embargo, no vemos esa reacción en Pablo y Silas. Ellos no actúan de esa manera. Y una tercera cosa que dice aquí, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y los aseguró los pies en el cepo. Y la costumbre en esa época el cepo era de donde se fijaban los pies de Pablo y Silas, que de por sí han de haber estado muy incómodos después de la golpiza que les dieron. Una cárcel no es un lugar, y sobre todo en los tiempos antiguos, un lugar muy cómodo, y luego aparte en una posición tan incómoda con los pies asegurados en un cepo. Cualquiera de nosotros estaríamos molestos, con miedo, preocupados, reclamándole a Dios, estaríamos actuando de 1000 diferentes maneras. Pero la reacción de Pablo y Silas es increíble, porque dice esto, versículo 25.
como a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios. O sea, qué increíble Ujú, que la reacción de estos hombres, en vez de preocupación, ¿qué va a pasar? ¿Les van a golpear más? ¿Los van a ejecutar? ¿Qué mm, va a pasar con ellos? Es adorar a Dios. Oran y están adorando a Dios. Y esa es la parte increíble. Y los presos los escuchaban. mm, Luego dice, de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlos dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? mm, Y la historia es famosa, ujú, porque sabemos que tanto el carcelero de Filipos como su familia vienen a conocer a ujú. Jesús como su Salvador personal. Y para mí la parte increíble de esto es, ese carcelero seguramente habría visto miles de Oh, prisioneros. Y yeah. normalmente en ese tiempo los carceleros eran ex militares. Ujú, Entonces eran hombres duros, eran hombres acostumbrados a ver el sufrimiento, las lágrimas, los gritos, el llorar, todo este tipo de cosas. Pero él reacciona de una forma súper extraña hacia Pablo y Silas cuando ujú, sucede todo esto. Y creo que en gran parte es que él habrá quedado impactado de ver que estos hombres, su reacción fue completamente ujú. diferente a Yeah. cualquiera de los otros prisioneros que él había tenido. Mm, Que estos hombres, en vez de reclamar, insultar, gritar, ellos adoraron a Dios. mm, Y a raíz de eso, el impacto en la vida de este hombre y su familia y todos los de la prisión ujú. era una que ellos vinieron a acercarse a Dios. Ah, Entonces la pregunta sería, en medio del coronavirus, ¿cuál sería la reacción de las personas si ellos, en vez de ver que nosotros nos sobrepreocupamos como todas las demás personas, mm, que nosotros nos llenamos de ansiedad, que nosotros adoramos a Dios y seguimos confiando en Él? amén. Y creo que el impacto sería súper grande igual. Yeah. Y ahora, las personas en este caso serían tal vez nuestros vecinos, porque como no estamos Ujú, saliendo, no estamos más que en el supermercado, pero una sonrisa, un semblante de confianza, una ujú. palabra de ánimo a la cajera en vez de expresar preocupación. O sea, hay maneras muy sutiles o sutiles que uno puede usar para mostrar que uno está confiando. ¿No es cierto, pastor? Definitivo. Sí, sí, para cada vez que nosotros salimos a algún lado, a la gasolinera, Ujú, al supermercado, cuando vemos que la gente que está manejando al lado de nosotros está manejando como loco por toda esta situación, nosotros mantenemos la tranquilidad. Y lo otro es nuestras redes sociales. A veces mm, desconectamos nuestras redes sociales de nuestra confianza en Dios. Ponemos cada cosa que en vez de mostrar que estamos confiando en Dios es casi como un reclamo mm, o compartimos cosas que ni siquiera valen la pena. Entonces, es nuestra oportunidad. Dios nos ha dado muchas oportunidades yeah. para mostrar nuestra confianza en Él y creo que la adoración a Dios es una mejor reacción que la preocupación. En cuanto a adoración, no es simplemente cantar, porque uno puede cantar y no adorar, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cómo salta de simplemente cantar a adorar? ¿Cuál sería la diferencia? Creo que cantar es la parte externa, es Ujú, como externalizamos la adoración, pero la adoración tiene que ver más con nuestro corazón que con ujú, nuestra voz. Y la adoración es eh, llenarnos de los pensamientos acerca de verdades que tienen que ver con Dios, verdades ujú, bíblicas. Entonces, cuando nosotros adoramos, es la idea de fijar nuestra atención sobre Dios y ir reconociendo quién es Él. No es un momento para estar pidiendo, mm, esa es la oración y hay un lugar para eso. Aquí dice que oraron, pero no dice que oraron por ellos, mm, sino que empezaron a cantar himnos, lo cual pone el enfoque, en vez de sobre nosotros, pone el enfoque sobre Dios. mm, Nos centramos sobre Él y empezamos a recordar, Dios está sentado en su trono ujú, con ángeles. El hecho de que yo puedo respirar, el hecho de que mi corazón está latiendo, el hecho de que yo puedo moverme,
el hecho de que tengo un día más, todo eso es gracias a Dios. Y el coronavirus y mis problemas no impiden eso. Y la adoración me vuelve a recordar quién Mm. es Dios y quién soy yo. Ya. Me encanta eso y eso me recuerda, hay que evaluar también nuestra música porque algunos nos gusta música que yo, el centro de la canción, soy yo me siento así, yo me siento asá, pero una buena canción cristiana, digamos, está hablando de Jesús, el enfoque no soy yo, es Él. Él es esto, los himnos antiguos tienen mucha riqueza en ese sentido, es todo lleno de doctrinas de quién es Dios y tenemos Ujú. que, eso nos ayuda, porque si la letra está llena de la presencia de Dios, eso nos ayuda a reflexionar en quién es Dios y mover nuestros pensamientos hacia Dios. Muy bien, Definitivamente. ese es el primer punto. Adoración es una mejor reacción que la preocupación en Sí. este tiempo del coronavirus. Tomo un segundito para ver y solo un saludo. Saludos de mucha gente que está escuchando y viendo. Y si usted está escuchando y quiere hacerle una pregunta, llámenos al 713-520-7900. Ahora, la segunda cosa que debemos estar haciendo, pastor. Pues la segunda cosa es no solo la adoración, sino que el amor es una mejor reacción que la ansiedad. El amor es una mejor reacción que la ansiedad. Y creo que hoy más que nunca tenemos la oportunidad de demostrar amor hacia las personas que están a nuestro alrededor, hacia las personas que Dios pone en nuestro camino, porque es increíble ver cómo las personas han reaccionado a lo que las autoridades dicen Ujú, por ejemplo, el otro día fui a una tienda a comprar el supermercado y todo, y me llamó la atención ver familias en el supermercado, hispanos, desafortunadamente, con todos sus hijos en el supermercado, o sea, exponiéndolos a la posibilidad de mm, contagiarse el coronavirus. Inclusive vi una pareja de jóvenes con su bebé que tendría meses, era evidente que tenía meses. Ahora, si bien es cierto, los tres estaban con un tapabocas, realmente creo que a veces nosotros no estamos escatimando la gravedad de mm, lo que las autoridades nos están diciendo. Y he visto comentarios en el internet y en conversaciones con personas de que las autoridades exageran, de que todo esto es una situación exagerada y todo. Y sea que sea así o no, como cristianos nosotros siempre nos hemos caracterizado por acatarnos. Y la razón por la cual nos acatamos puede que no sea por nosotros, por nuestra salud, mm, sino por amor a las demás personas que amén. nosotros podemos contagiar. Entonces, los jóvenes que están escuchando y ellos dicen, es que yo quiero ya estar con mis amigos, quiero ir al parque, quiero salir y hacer estas cosas. El amor que Dios ha puesto en nuestros corazones debe de ser lo que nos dirija. Ujú, De manera que limito mis derechos por el bienestar de las demás ujú, personas. Y lo mismo para los adultos, para los demás. O sea, a lo mejor yo tengo familiares que son mayores y que están en una posición más vulnerable y por lo tanto, por amor a ellos, yo voy a ir haciendo las cosas. ujú, Voy a tratar a las personas. En medio de lo que estamos pasando, el amor a nuestra pareja, mm, de que a lo mejor, sobre todo nosotros los hombres que no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en la casa, es fácil caer en crítica hacia nuestras esposas con respecto a las cosas que pensamos que debería pasar, o ser impacientes con nuestros hijos, los hijos ser impacientes con los padres porque mm, están encerrados todo el día. Creo que la solución es el amor. mm, Y luego es el amor hacia las demás personas. Gente en nuestro vecindario que tienen necesidad, a lo mejor gente anciana, que ellos no tienen gente que está pendiente de ellos, y ujú, simplemente ir y mandarles un texto, ir a golpear en la puerta y mantener el distanciamiento social y decir, si necesitas algo, estoy aquí, este es mi número, aquí estoy para servirte, mm, ir a cortar la yarda. Ayer hablaba acerca de que quizás cuando vayamos al súper, comprar una despensa extra y decir, Señor, dirígeme hacia quién puedo ayudar con esta ujú, despensa. ujú, Entonces, Pablo habla de esto en Romanos 12, 9 al 13. Él dice esto.
el amor sea sin hipocresía. Eso es lo primero que dice. Un amor puro. Ujú, Que eso sea, ese es el marco para todo lo demás que él va a estar diciendo. El amor sea sin hipocresía. Aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sabemos que amamos cuando actuamos de esa manera, cuando aborrecemos lo malo y aplicamos lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, ujú, dándose preferencia unos a otros. En otras palabras, tus necesidades son más importantes que mis necesidades, porque eso es lo que Cristo vino a modelar para nosotros al entregar su vida por nuestras necesidades. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, como lo que estamos pasando ahorita, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ujú, Creo que todo lo demás que Pablo dice después del versículo 9 es la forma práctica de ujú, empezar a mostrar amor. Si nosotros entendemos que esa es la característica que nosotros mostramos, entonces en cualquier situación estamos pensando, ¿cómo puedo yo ujú, amar a mi vecino? ¿Cómo puedo yo amar a mi esposa o a mi esposo? ¿Cómo puedo yo amar a mis hijos o a mis papás ujú, o a una persona necesitada? Si hay dos cosas que nosotros debemos de hacer, es adorar a Dios, que es la parte vertical, ujú, debemos de amar a las personas, que es la parte horizontal. Y históricamente eso ha sido la forma de reaccionar de la iglesia. ujú, Hay una, hay una historia acerca de Eusebio, que fue un gran historiador de la iglesia primitiva, que ujú, vivió en el siglo IV ujú, después de Cristo, o sea, aproximadamente 300 años después de Cristo. Y en, en uno de sus libros que él habla, y el libro se llama La historia de la iglesia, parte del propósito de Eusebio era relatar lo que los primeros cristianos estaban haciendo. Y específicamente él cuenta de que en Cesarea, en Israel, una ciudad que se llamaba Cesarea, eh, habían estado sufriendo por hambre y por guerra. ujú, Y habían mucha necesidad dentro de esta ciudad. Y era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Pero encima de todo eso, llegó una plaga, ujú, como lo que nosotros estamos viviendo. Y ujú, con toda nuestra tecnología, nuestra comodidad y todo, tanto sufrimiento que estamos pasando. Imagínense cómo sería en ese tiempo. Y cuando entra esa plaga, la reacción de las personas de Cesarea es huir hacia el campo. ujú, Y ellos dejaban a personas enfermas de su propia familia porque ujú, no había este pensamiento de misericordia, compasión. Recuerden, todas esas cosas son principios cristianos. ujú, Eso no es algo que caracterizó a la humanidad a través de la historia. ujú, Todas estas cosas son principios que vinieron a raíz de la venida de Cristo y que fueron modelados en la ujú, iglesia. Y entonces dice él que la reacción de los cristianos fue diferente a las demás personas. Todas las demás personas salieron huyendo de Cesarea, pero los cristianos en cambio permanecieron ujú, y permanecieron ahí con un propósito. Y dice esto, él específicamente dice esto en el libro. Durante todo el día, algunos de ellos, los cristianos, atendieron a los moribundos y a su entierro, un número incontable de ellos sin nadie que los cuidara. Otros reunieron de todas partes de la ciudad a una multitud de los que se habían marchitado por la hambruna y distribuyeron pan a todos ellos. ujú, En otras palabras, los cristianos actuaron de tal manera que inclusive aquellos que no eran cristianos se quedaron asombrados. ah, Y inclusive él dice esto. Obras de los cristianos estaban en boca de todos y glorificaban al Dios de los cristianos. ujú, Tales perdón, los convencieron de que solo ellos eran piadosos y verdaderamente reverentes a ah. Dios. Yo escuché algo similar y no tengo todos los detalles, pero alguien me lo contó que en Roma, durante una de las grandes plagas, porque Europa fue acechada por muchas plagas durante el 1500, 1600, donde millones, no miles, millones murieron. En una de esas, los cristianos no huyeron de Roma, se quedaron y que ofrecieron oración y cuidado, ¿no? O sea, cuidando a la gente y orando por la gente. Y al final del caso, fueron los cristianos los que quedaron
y casi ningún inconverso porque todos huyeron, pero los cristianos brillaron a través de su cuidado. Ninguno más quería cuidarlo a los enfermos. No me acuerdo si era la plaga bubónica, pero anyway, Ujú. los cristianos tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrar de que no tenemos incluso temor a la muerte. Si Ujú. uno realmente tiene a Cristo en el corazón, la muerte ya está sorbida, victoria. En victoria, el Señor Jesucristo ha vencido la muerte. Entonces, no deberíamos, obviamente con precauciones y lo demás, no estoy diciendo Claro, enloquecerse, pero con precauciones y sí, todo lo demás, ser las manos y los pies del Señor Jesucristo y ayudar a los que están necesitados y aún con más razón los que son miembros de nuestra familia o nuestro vecindario. Muy bien, definitivamente. ¿algún otro comentario? Tenemos saludos. Am, y una señora que fue voluntaria muchos años atrás, dice como 7 años fui voluntaria en la radio y nos manda sus saludos. Muchas gracias, querida amiga. Nos apreciamos a nuestros voluntarios muchísimo y todos han tenido que quedarse fuera por ahorita, Mm, pero ya pronto vamos a volver a estar juntos, si Dios quiere, en el próximo mes. Sí, bueno, vamos a ver lo que las autoridades digan. Y me gustó lo que dijiste que si están bien o están mal, no importa, o sea, ese no es el caso, las reglas que nos dan, debemos obedecer. Mientras que la autoridad no diga algo que sea en contra de la Biblia, debemos nosotros definitivo. siempre ser obedientes a lo que ellos nos dicen, no juzgar, no andar en marchas diciendo, no, está mal. No, eso no es de un cristiano, eso no es comportamiento que, mm, que va a encariñar a las personas al Señor Jesucristo. Pastor, ¿algún comentario? Eh, def- no, definitivamente. Y es por eso que en lo personal, yo veo, por ejemplo, las redes sociales como una excelente oportunidad de poder extender el reino de Dios. Entonces, hay, obviamente todos tenemos persuasiones políticas. Hay cosas que no nos gustan, cosas que nos gustan, y compartir cosas así es muy fácil hacerlo. Pero la cosa es, reflejan las redes sociales mi compromiso de poner a Dios primero. Entonces, lo que voy a poner realmente va a ayudar a extender el reino o no. Y por eso, inclusive, mi equipo de fútbol preferido, ya ni siquiera después decidí poner cuando gana o no, porque eso va a cerrar puertas Mm, hacia personas que son de un equipo contrario. Y como Pablo decía en Romanos capítulo 14 acerca de que limito mi libertad mm, por el bienestar del que es débil. Entonces, por comentarios, por política, por deportes, por hacer un chiste o algo, voy a afectar a las demás personas. mm, Y creo que ahí es donde otra vez entra la regla del amor. El amor es que antepongo tus necesidades a mis mm, necesidades. Y el amor fue ejemplificado en Jesús. Jesús fue el que hizo eso por nosotros. Y si Él hizo eso mm, como el Señor, ¿cuánto más entonces nosotros? Y el coronavirus es una excelente oportunidad de mostrar adoración a Dios y de mostrar amor a las personas. mm, No porque ellos lo merecen, como tampoco nosotros lo mm. merecemos, sino porque Dios, que nos ha llamado a ser sus hijos, lo merece. Ya. Para eso requiere que uno tenga una relación profunda con el Señor Jesucristo. Y este tiempo nos ha dado más oportunidades para, si es que queremos usarlo de esa manera, leer la Biblia y tener estudios bíblicos, incluso cursos por correspondencia. Hay mucho que uno que tiene hambre de las cosas de Dios puede hacer. Y espero que cuando volvamos a la normalidad, no volvamos a la normalidad de dejar Dios afuera, ¿no? O último, tal vez, último en nuestras vidas. Permanecer, seguir haciendo actividades que nos ayudan a mantener al Señor cerca. Tenemos 3 minutitos en el programa. ¿Quieres resumir o cerrar el programa con algún otro comentario? Sí, nada más lo que acaba de decir creo que es un excelente punto.
Hay un famoso filósofo, me gusta también la filosofía, Aristóteles, que decía que nosotros somos el resultado de los hábitos que nos formamos. Y creo que eso es algo esa verdad no viene solo de Aristóteles, como decía Agustín de Hipona, toda verdad es verdad de Dios. Creo que los hábitos que nos formamos a la larga van a tener un efecto más profundo en nuestras vidas que otra cosa. Y entonces, ¿por qué no aprovechar este tiempo para ir formando esos hábitos? Hábitos de lectura de la Biblia, hábitos de tiempo con Dios, hábitos de servir a los demás. Entonces, los hábitos que comienzan primero como una disciplina, y toda disciplina es difícil, a la larga los hábitos producen resultados increíbles dentro de nuestra vida. Yeah. Lectura de algunos que nunca tenemos tiempo para leer, y esto nos ha dado, si queremos, apagar un poquito las redes sociales y desarrollar nuestro intelecto, por así decirlo, o nuestra relación con Dios, leer biografías, muchas cosas, ¿no es cierto? Me imagino que usted ha disfrutado ese tiempo de leer. Porque uno cuando está tan ocupado, la lectura cae por el costado, ¿no es cierto? Sí, y soy una persona que pienso que el aprendizaje es algo de toda la vida. No es algo que lo hace simplemente por un tema, sino que es una oportunidad de crecer. Amén. Muy bien. Y me alegro que usted nos ha sugerido, los que no escucharon, J.P. Moreland, ansiedad es una conducta aprendida. Sí. Y el libro de él, Finding Quiet. Me alegro, gracias. Y bueno, gracias, Pastor Heredia. Vamos a esperar en el Señor que Él nos ayude a haber aprendido a través de este coronavirus que no necesitamos, rompamos el hábito de tener preocupación y desarrollemos ahora el nuevo hábito de alabar al Señor y amar a nuestros prójimos. Gracias, Pastor Heredia, por esas palabras de ánimo. Un placer siempre estar con ustedes. Muy bien, y el número telefónico de la iglesia Sugar Creek en español, 281-242-2858, o visite en Facebook y en YouTube Sugar Creek en español. Hasta la próxima vez, la próxima semana, cuando tenemos más temas vitales. Que Dios le bendiga. Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net, o llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.